Bueno, logre bloquear. sí, molestarla, jamás.
Hola chicos, buen día. ¿Cómo andan? Hola, buen día. ¿Todo bien? Buen día. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Me alegro. Bueno, volvemos a este sistema. Por lo menos frío no vamos a pasar. Bueno, les comento qué vamos a ver hoy. Igual me gustaría, ya que cuando volvimos a la presencialidad estaba bueno tener un ida y vuelta a medida que íbamos teniendo la clase, que lo que necesiten o la intervención que quieran hacer la hagan, no hay ningún problema. La verdad es que en esta parte está bueno que ustedes también consulten, interrumpan las veces que quieran interrumpir, porque la idea es, sobre todo, que va a ser oral y se va a mantener de esa manera, que ustedes puedan ir, nada, consultando todo lo que tiene que ver con vocabulario también, así que el que tiene ganas de intervenir un poco, bienvenido sea. Eh, Hoy en particular vamos a ver el punto 2 de la unidad 7, ¿sí? Que es demanda, contestación, allanamiento, reconvención. No creo que lleguemos a ver en la clase de hoy todo el punto 2. Igualmente conmigo van a ver todos temas relacionados con esto, o sea, es decir, con esta unidad. Por lo tanto, vamos a llegar hasta donde lleguemos y después arrancamos la clase que viene desde, ¿sí? Desde donde hayamos terminado. Muy bien, vamos a arrancar con demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda es un acto procesal, ¿sí? Que es formal y que es escrito. Si lo relacionamos con lo que vieron en la primera parte, la demanda es la forma de ejercer la acción, ¿sí? Y por ende es la manera en la que se pone en marcha el aparato jurisdiccional y es el acto que contiene una o más pretensiones que el actor pretende exponer, obviamente para hacerlo conocer al demandado y que en algún momento el juez pueda resolver en base, ¿sí?, a dicha pretensión. ¿Cuál es el contenido de la demanda? Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para que ese escrito cumpla con todos los requisitos que nos exige el ordenamiento legal? Por un lado, el artículo 330 del Código Procesal, por otro, los elementos de tipo fiscal, es decir, cuáles son los tributos que hay que pagar, y por último, los elementos formales, que son los que más sufrieron cambios en este último tiempo, sobre todo con la reforma del expediente judicial, ¿sí? Que los vamos a mencionar, pero ustedes lo ven en lo que es toda la parte de, ahora no me sale la palabra, con la doctora Bustamante, ¿sí? Que es la acordada 3975. Actos procesales, entiendo que es. No sé si ya lo vieron o no, para ver si me detengo un poco o lo paso de largo. Estamos con Camila un poco sobre el Bien, encabezado. bien, o sea que vieron, ya vieron la acordada. Sí, Sí, perfecto. vimos bastante. Listo. Igual. Yo para no pisarme y ya que lo vieron, no volver a repetir algo que ustedes hayan visto. Entonces, arranquemos con el artículo 330. ¿Para qué se analizan, sí, los presupuestos del artículo 330? Primero obviamente para que el juez, que es aquel que va a conocer el escrito de demanda planteado por el actor, vea si se cumplieron con los requisitos formales establecidos por el Código. Pero también para verificar la posibilidad jurídica de la pretensión. Por eso es tan importante que la pretensión esté contenida en la demanda, porque en definitiva, a partir de allí es donde el juez puede determinar si esa pretensión es posible a los fines de que la misma pueda tener una discusión y en definitiva una sentencia. Por otro lado, la idoneidad de la causa, es decir, si la causa es lícita y por ende esa demanda también puede tener un tratamiento, si no podría ser susceptible de lo que se llama un rechazo in limine por parte del juez. Y por último, para verificar si la justificación en derecho que se hace de esa determinada relación jurídica que se entiende tuvo como consecuencia un determinado daño, es suficiente o específicamente se puede encuadrar, ¿sí?, en un determinado artículo o en un determinado, o sea, si forma parte de lo que el ordenamiento legal entiende que puede tener una consecuencia o una reparación y que en definitiva pueda tener lugar en derecho.
Si nos metemos en el artículo 330, está dividido en diferentes incisos. Me gustaría compartirles, así ustedes entienden un poco mejor a lo que yo me refiero, de compartirles una demanda. Pero no puedo... lo que pasa es que como no soy anfitriona no lo puedo compartir. Bueno, si no se las voy a subir al campus, me hubiera gustado compartirla ahora, así iban viendo cómo se reflejan en el escrito los incisos que yo les voy a describir. Pero bueno, no importa. A lo sumo se las subo y la clase que viene volvemos para atrás para que ustedes me pregunten la duda que tengan, porque posiblemente hagan un trabajo práctico de demanda y contestación y como para que entiendan bien cómo se vuelca el artículo en lo que tengan que hacer. El inciso 1 del artículo 330 habla de la identificación del actor. ¿A qué se refiere? Al demandante, es decir, la persona que está promoviendo, ¿sí?, una demanda. ¿Con qué fin? Con el fin de solicitarle al juez una declaración judicial que ocupa su interés. ¿Bien? Esa identificación, es decir, la persona que se presenta, ¿qué es lo que tiene que identificar? Primero, ¿en qué carácter lo hace? Es decir, si la persona que se presenta lo hace por derecho propio, es decir, por un derecho particular, o en representación de otra persona. Por ejemplo, una mujer en representación de su hijo menor, ¿sí? Segundo, tiene que indicar cuáles son sus datos, es decir, identificarse e individualizarse. Acá, ¿qué dependerá? Si esa persona que se presenta es una persona física o una persona jurídica. Si la persona que se presenta, es decir, el demandante, es una persona física, ¿qué es lo que tiene que detallar? Su nombre, su apellido, su DNI y su domicilio real. Si es una persona jurídica, van a ser los mismos, variando los detalles debido a que cambia el tipo de persona. Va a ser la denominación, ¿sí?, o sea, la razón social, el quit, el domicilio, y acá se le agrega una cuestión más. La documentación que acredita el carácter que detenta en relación a esa sociedad la persona que viene en representación de la misma, ¿sí? Es decir, si es el representante, si es el gerente, si es el director, ¿sí? Obviamente tiene que acreditarlo con alguna documentación. Generalmente va a ser el acta de designación o el estatuto si no hubo una modificación posterior. Y por último, también la identificación del actor, en este caso tiene que ver con identificar a su representante legal. ¿En cumplimiento de qué? Del artículo 56 del Código Civil, del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que prescribe el artículo 56? La obligatoriedad del patrocinio letrado. Por ende, sí o sí, la identificación del actor va a venir de la mano de la persona que lo está representando. Que en este caso, obviamente, si hablamos de representación legal, estamos hablando siempre del abogado. Lo que puede variar es cómo se presenta ese abogado, ¿sí? Como patrocinante letrado o como apoderado. De ahí también dependerá cuál es la documentación que tenga que acompañar. Todavía no vieron representación legal, ¿no? Es decir, las formas en las que el abogado se puede presentar. No, todavía no. Bueno, no me voy a meter acá, lo van a ver específicamente, ¿sí?, cuáles son las formas y cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir en cada caso, pero ténganlo en cuenta también para demanda. Van a ver que ahora se van a empezar a mezclar todos los temas con todo, así que aun cuando no les termine de quedar claro algunas cosas porque todavía no las vieron, a medida que las vayan viendo, tal vez les cierra un poco más el concepto de cada cosa. El inciso 2 habla de ¿qué? De la identificación del demandado. ¿A qué se refiere con esto? Que sí o sí es necesario identificar al sujeto pasivo, es decir, a quién yo estoy demandando. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de formalizar el emplazamiento, es decir, de citar a aquella persona que corresponda y a quien específicamente lleve la legitimación pasiva de este caso, y posibilitar el ejercicio de ¿qué? De defensa, porque va a ser esa persona a la cual tenga que presentarse en el proceso a ejercer su derecho de defensa en relación a la pretensión planteada por el actor.
¿Cómo se lleva a cabo esta individualización? Hay que individualizarlo de la manera más detallada y precisa posible, ¿sí? ¿Por qué? Por la posibilidad de poder demandar a una persona que no sea la que corresponda. ¿Qué puede pasar? O sea, ¿de qué manera yo puedo individualizar a ese demandado si no lo conozco? No tengo idea, por ejemplo, quién es, porque, por ejemplo, en un accidente de daños, o sea, un daños y perjuicios como consecuencia de un accidente de tránsito. Yo voy a demandar ¿a quién? A quien específicamente estaba manejando en ese momento el auto, pero también a quien resulte ser el titular registral, que puede o no coincidir con la persona que estaba manejando en ese momento. Ahora, la pregunta es, ¿yo tengo que conocer de entrada quién es el titular registral? No, la respuesta es que no. Entonces, ¿cómo hago yo para poder traer, es decir, emplazar a ese sujeto a que venga al proceso a ejercer su derecho de defensa? Puedo hacerlo extrajudicialmente, es decir, tomar todas las medidas tendientes a su conocimiento y una vez que yo inicio la demanda, tener todos individualizados, o puedo interponer la demanda y pedir lo que se llama una medida preliminar, que es el artículo 323. El artículo 323 lo que dice es que yo puedo realizar ciertas medidas tendientes a individualizar ciertas cuestiones que a mí me van a servir para el proceso. Una de ellas es aquel sujeto que sea el legitimado pasivo de mi pretensión. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo lo podría hacer? ¿A alguien se le ocurre? Es decir, ¿cómo yo podría lograr averiguar quién es el titular registral del automotor que chocó a mi cliente? Ir al registro automotor. Bien, perfecto. Es decir, lo que hago es diligenciar un oficio al registro automotor a los fines de que ese registro me informe a mí quién resulta ser actualmente el titular registral de ese auto. Bien, y con eso, una vez contestado el oficio, yo puedo demandarlo o ampliar demanda, ahora vamos a ver qué posibilidades tengo, y traerlo a ese proceso. ¿Qué pasa si agotadas todas las vías no tengo forma de saber quién resultaría ser el legitimado pasivo? En ese caso se aplica el artículo 341, que ¿qué es lo que dice? Que se publican edictos en el boletín oficial durante 2 días a los fines de que se presente en ese proceso, y en el caso de que cumplido con este acto la persona indicada no se presente, lo va a defender ¿quién? El Ministerio Público Fiscal. ¿Bien? Y hay que denunciar, además de detallarlo con nombre, apellido, DNI y demás, algo sumamente importante. Hay que denunciar el qué, el domicilio, preferentemente el real, porque ese domicilio va a ser al cual yo lo voy a notificar de la demanda. Bien, después el demandado, cuando se presente en el proceso, va a denunciar un domicilio legal. ¿Sí? O sea, ¿de quién va a ser el domicilio legal? El del abogado, ¿sí? El que asuma la representación legal del legitimado pasivo. El inciso 3, ¿de qué nos habla? De la cosa demandada. Sumamente importante. Básicamente, la cosa demandada es el objeto mediato, es decir, la descripción del bien dañado, y que se requiere que la sentencia estime o, en definitiva, admita favorablemente, si estamos hablando del actor. ¿Por qué es sumamente importante? Porque incide en varias instituciones procesales. Primero que todo, porque resuelve cuestiones de competencia, ¿sí? Si nos referimos a la primera parte, en definitiva, por aplicación del artículo 5, sabremos según qué es el objeto o cuál es la cosa demandada, quién resultaría ser el juez competente. O si el actor decide prorrogar esa competencia, en los casos en los que específicamente se pueda prorrogar, también. Por otro lado, esto lo van a ver cuando vean excepciones de previo y especial pronunciamiento, pero podría darse un caso de litispendencia, es decir, también incide en lo que son las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Porque, ¿qué es la litispendencia? Es la existencia de un juicio en trámite que tiene a los mismos sujetos y al mismo objeto. Entonces, a partir de saber cuál es la cosa demandada,
yo sabré si, o el demandado en definitiva, si podrá oponer una excepción de previo y especial pronunciamiento por litispendencia. Y por último, y lo más importante, la cosa demandada hace al principio de congruencia y de defensa en juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en definitiva, nosotros hablamos de un proceso de conocimiento, es decir, que partimos de una situación de ¿qué? De incertidumbre. Por ende, a partir de la incorporación de la cosa demandada, es decir, de ese objeto mediato, lo que yo estoy persiguiendo o lo que el actor pretende que el juez estime en su resolución definitiva o en la sentencia definitiva, es a partir de lo cual yo voy a incorporar todos los hechos y todas las pruebas tendientes a probar la existencia de aquello que yo estoy diciendo. Por ende, fija el marco del debate, y eso hace en definitiva el principio de congruencia, porque el juez a partir de ahí va a tener una idea sobre qué se va a tener que expedir y que no podrá extralimitarse, ni tampoco resolver por menos de lo que se está pretendiendo, y hace al derecho de defensa en juicio en relación a quién, al demandado, ¿sí? Porque el demandado cuando se presenta tendrá que defenderse en relación a este objeto mediato que el actor está planteando y por ende está pretendiendo. Bien, por eso dice el inciso 3 del artículo 330 que se requiere que se describa con claridad y precisión, porque esta claridad y precisión va a ser al buen ejercicio de la defensa en juicio y del principio de congruencia. El inciso 4 habla de los hechos. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene que invocar la situación de hecho a la cual el actor le asigna una determinada consecuencia jurídica, ¿sí? Hay dos teorías, una que habla de la mera individualización y otra que habla de la sustanciación. La que habla de la mera individualización dice que se tienen que indicar cuáles son los hechos en los cuales se funda el contenido de esa pretensión sin ofrecer una explicación puntual o minuciosa. Esa teoría está más relacionada con qué tipo de demandas, con las demandas ejecutivas, porque acá no nos importa tanto los hechos, sino específicamente el título en base al cual yo puedo ejecutar una determinada obligación. La otra teoría es la que se relaciona más con los procesos de conocimiento, justamente siempre partiendo de la base de que partimos de una situación de incertidumbre. Por ende, los hechos que van a tener una consecuencia jurídica, que me dan la posibilidad a mí de interponer una demanda, tienen que ser expuestos de la manera más puntual y precisa posible. Porque es a partir de estos hechos que el juez va a conocer cuál es la cuestión que se está planteando, y que tiene una relación inescindible con un principio procesal que es el dispositivo, ¿sí? Porque son las partes las que tienen la carga de aportar todo lo relativo a esa relación jurídica a los fines de que se pueda resolver de la mejor manera posible. Entonces, en base a estos hechos, ¿qué pasa? Primero, el demandado tiene que negar o reconocer categóricamente cada uno de ellos, ¿sí? Segundo, fija cuál es la prueba pertinente a ofrecer en relación a lo alegado. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Que esos hechos expuestos van a necesitar a su vez un soporte en prueba para que específicamente el juez pueda verificar la existencia o no de esos hechos que se alegaron. Entonces, en definitiva, los hechos que se hayan volcado en la demanda van a fijar cuál es la prueba que yo tengo que aportar en el momento oportuno para generar una convicción suficiente en el juez de que esos hechos efectivamente tuvieron lugar. Y por último, fija el horizonte del juez a la hora de resolver. Es decir, cuál es el sector de la realidad dentro del cual el juez resolverá el caso. Es decir, que fija el marco del debate. Digamos que en esta instancia empieza a fijar el marco del debate, porque ¿qué le faltará al juez para determinar cuál es el marco sobre el cual se tiene que expedir? La actitud del demandado, porque recién la traba de la litis se dará
tanto con la demanda como con la contestación de la misma. Porque ¿qué puede pasar? Que el actor alegue un determinado hecho y que el demandado lo reconozca. Bueno, ese hecho no tendré que probarlo porque específicamente fue reconocido por la otra parte, es decir, que se incorpora al proceso como un hecho cierto, ¿sí? Que no necesita prueba. Si voy muy rápido y si quieren escribir o si necesitan que les repita algo, me avisan y volvemos para atrás o voy más lento, ¿sí? El inciso 5 habla del derecho. ¿A qué se refiere con eso? Básicamente es la norma que el actor entiende se ha lesionado y que permite, en definitiva, reparar el daño, ¿sí?, sufrido. Puede enunciarse sin un mayor desarrollo, porque acá, ¿qué prima? El principio de iura novit curia, es decir, que el juez conoce el derecho. Es decir, que incluso podría no mencionarse cuál es la norma en la cual se está encuadrando esta situación, que se entiende el juez lo podría reparar, simplemente por conocerlo. Obviamente cuando uno hace una demanda, la idea es que uno más o menos enmarca la cuestión en un determinado mismo o artículo o en una determinada norma que se entiende está lesionando porque voy por un lado y no por el otro, ¿sí? Pero mismo el juez puede cambiar el curso de la cuestión por aplicación de este mismo principio. Y por último tenemos el inciso 6, que habla de la petición. ¿A qué se refiere la petición? Al resumen de todo lo que yo solicité y presenté en ese escrito de demanda. A ver ahora si me deja... Bueno, no importa. Cuando yo les suba el modelo que les armé, van a ver cada una de las cosas, ¿sí?, expuestas acá. Igualmente les voy a hacer un apartado en cada parte como para que ustedes vean bien dónde se refleja cada uno de los incisos que vimos hasta recién. La última parte del artículo 330 habla de lo que se llama el monto reclamado, ¿sí? Es decir, la necesidad de que el actor exponga en la demanda cuál es el monto que está reclamando en su demanda. Ahora, pregunta, ¿en todas las demandas es obligatorio exponer cuál es el monto que se está reclamando? La respuesta es no. Es decir, la obligación o la necesidad de establecer el monto reclamado está limitado a aquellas demandas que la pretensión sea susceptible de apreciación pecuniaria. ¿Sí? Obvio, si estamos hablando de una cuestión que no tiene posibilidad de reflejarlo en un número, esa obligación sería imposible. Por lo tanto, está limitada a estos casos en particular. ¿Por qué es importante establecer el monto? O sea, ¿por qué la mención en el artículo 330 de esta necesidad? Primero, porque obviamente va a expresar de manera más exacta qué es lo que se está reclamando, es decir, que en definitiva hace a la defensa en juicio, porque de mejor manera o de manera más detallada el demandado sabe qué es lo que se le está reclamando en definitiva, y también incide en uno de los requisitos fiscales, que es la tasa de justicia. Es decir, que a partir de establecer el monto reclamado, se sabe cuál es el monto que hay que pagar por la tasa de justicia. Que ahora cuando veamos requisitos fiscales vamos a ver cuál es. Ahora, aún habiéndoles dicho que el monto reclamado se limita a aquellas pretensiones que sean susceptibles de apreciación pecuniaria, hay dos excepciones. Es decir, que aún siendo una pretensión de este tipo, podrá no establecerse el monto que se reclama. ¿Que cuándo es? Cuando sea imposible de determinar por las circunstancias del caso, siempre y cuando sea fundado, es decir, que el actor pueda expresar la razón por la cual le sea imposible estimar el monto, o, como segunda excepción, que ese monto dependa exclusivamente de la prueba a producir. ¿Bien? Bien. En el caso de que se fije, o sea, no se fije un monto sin ningún tipo de fundamento, se puede caer en lo que se llama plus petición inexcusable. ¿Sí? Eso en el caso se estimará en la sentencia definitiva, siempre y cuando la otra parte lo solicite. Con esto terminaríamos el primer
requisito, que tiene que ver con el artículo 330, pasamos al segundo, que tiene que ver con los elementos fiscales. Los elementos fiscales son 4. Bono ley 8480, anticipo ius previsional, les dejo un poco de tiempo por los que están escribiendo, tasa de justicia y sobretasa. El bono ley 8480 es un derecho que le paga el abogado al colegio de abogados. El anticipo ius previsional se paga en la caja de abogados. Es un valor que se paga al inicio de cada juicio y que va cubriendo lo que se llama la cuota anual obligatoria que exige la caja de abogados, que en definitiva después es lo que se refleja en nuestro derecho jubilatorio, ¿sí? ¿Y por qué se llama anticipo ius previsional? Porque en realidad es un valor, digamos que es un anticipo de lo que después va a ser el ius previsional, que se fija cuando se regulan los qué en la sentencia, los honorarios. Entonces es un anticipo porque es un monto exacto que después se descontará, ¿sí?, en proporción a lo que se fije como honorarios y se pagará la diferencia. Después tenemos la tasa de justicia. La tasa de justicia, el ente recaudador de la misma es ARBA, ¿sí? Entonces, la tasa de justicia, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el monto? Bueno, en realidad depende. Se los voy a explicar lo más despacio posible, pero si tienen dudas porque generalmente surgen con este elemento fiscal, me lo preguntan y lo vemos de nuevo. La tasa de justicia, el valor que tiene, depende de qué tipo de proceso estemos hablando. Más de qué tipo de proceso es, qué pretensión compone ese juicio. Si es una pretensión susceptible de apreciación pecuniaria, como hablamos recién, es decir, que se está reclamando un monto específico, la tasa de justicia será el 2,2% de ese monto que se reclama. ¿Bien? Es decir, yo estoy reclamando 1.000.000 de pesos, ¿sí? La tasa de justicia será el 2,2% de ese monto. O si, por ejemplo, estamos hablando de un juicio de usucapión en el cual yo pretendo la titularidad de un bien por el paso del tiempo, la tasa de justicia se hará ¿sobre qué? Sobre la evaluación fiscal de ese bien. Si la evaluación fiscal me da 2.000.000 de pesos, la tasa de justicia que yo tendré que abonar es el 2,2% de lo que arroje la evaluación fiscal. ¿Qué pasa con aquellos procesos o con esa pretensión que no sea susceptible de apreciación pecuniaria? Acá pueden pasar dos cosas. Primero tengo que ir a buscar ¿a dónde? A la ley impositiva para el ejercicio fiscal, que todos los años se modifica, un artículo que contiene una tabla que específicamente determina cuál es el monto que yo tengo que pagar por tasa de justicia ante determinados procesos. Por ejemplo, divorcio, ¿sí? Adopción, todos aquellos procesos que en definitiva no sean susceptibles de apreciación pecuniaria. Ahora, esa tabla contiene todos los procesos posibles no susceptibles de apreciación pecuniaria. La respuesta es no. Entonces, si ese proceso no tiene un monto fijo, lo primero que hago es ir a la ley impositiva y buscar en la tabla si existe cuál es el valor que yo tengo que pagar de tasa de justicia, que está fijado en ese artículo y que varía todos los años. Si el proceso no está contenido en esa ley impositiva, se paga el mínimo, que es 1,5 ius. ¿Se entendió? Es decir, que yo tengo básicamente tres posibilidades. La primera gran diferenciación es si es susceptible de apreciación pecuniaria o no. Si es susceptible de apreciación pecuniaria, solo tengo una solución, que es el 2,2% del monto reclamado. Si no es susceptible de apreciación pecuniaria, tengo dos posibilidades. O me lo resuelve la ley impositiva para el ejercicio fiscal, y será ese monto el que tendré que abonar, o si no figura en la tabla, se paga el mínimo, que es 1,5 ius. ¿A alguien le quedó alguna duda? Bien. Y por último, el cuarto elemento fiscal es la sobretasa. La sobretasa es el 10% de lo que pagué de tasa de justicia.
Y esa sobretasa se le paga a la caja de abogados. Es decir, que a la caja yo le pago dos cosas: el anticipo ius previsional y la sobretasa. Al colegio de abogados le pago una cosa, que es el bono ley 8480, y me quedó uno más, que no me acuerdo cuál es. Ah, no, está bien. Y la tasa de justicia que se le paga a ARBA. Y por último tenemos los elementos de tipo formal. Los elementos de tipo formal hace 3 años no se explicaban de la misma manera, ¿sí? que lo ven y que se hacen o se cumplen el día de hoy. Antes lo que uno hacía era verificar el artículo, o sea, verificar si el escrito coincidía con lo establecido en el artículo 118 del Código Procesal Civil y Comercial. Yo se los menciono porque al día de hoy en el código sigue vigente ese artículo. Antes nos guiábamos por la acordada 2514, que venía a complementar el artículo 118. Y algo sumamente importante eran los artículos 120 y 121 que se referían a la necesidad de acompañar copias para traslado, ¿sí? Tanto copias del escrito de demanda como de la documentación, y que teníamos que acompañar tantas copias como sujetos formaran parte. Yo se los digo así porque en realidad, ¿qué dice el artículo? Que había que acompañar tantos juegos de copias como partes hubiese. Si uno lo dice así, en realidad está mal, porque partes hay dos: actor y demandado. Lo que tenemos son sujetos que conforman a la parte demandada, por ejemplo. Entonces, si nosotros dentro de la parte demandada teníamos demandados a 3 sujetos, en definitiva yo tenía que acompañar tanto juegos de copias como sujetos conformaban a la parte demandada, ¿sí? Si no se acompañaban los juegos de copias que solicitaba el artículo 120, se intimaba a la parte a que lo hiciera en un plazo muy breve, bajo apercibimiento de no tener por presentado el escrito, ¿sí? El artículo, vamos para atrás, el artículo 118 establecía ciertos requisitos que el escrito tenía que cumplir, que tenía que ver con que se tenía que confeccionar con tinta negra, azul negra, cuál era el encabezado, qué es lo que tenía que decir ese encabezado, cuáles eran todos los datos que tenía que contener, y estaba complementado por la acordada 2514. Todo eso hoy en realidad, digamos que queda reflejado en la acordada del expediente judicial, ¿sí? Que es la 3975. Y el artículo 120 y 121, no la voy a repetir porque ustedes ya la vieron, el artículo 120 y 121 cae un poco en desuso y se termina transformando a lo que hoy en día utilizamos. La realidad es que, salvo los expedientes mixtos, que son aquellos que iniciaron con el régimen anterior y siguen con lo que es hoy en día, digamos que hoy en día, sobre todo hablando de una clase de demanda en donde estamos presentando el escrito de inicio, en definitiva ese expediente va a ser digital. Es decir, que en definitiva yo no tengo que acompañar juegos de copias, ni tantos juegos de copias como sujetos existan, porque eso no existe más. Entonces, en definitiva, lo que hago yo es presentar la demanda, ahora les digo bien cómo se formalizaría ese acto, y acompañar, escaneado, es decir, en formato PDF, toda la documentación que yo acompañaré, y en definitiva, el escrito de demanda se acompaña según, o sea, en formato escaneado o en PDF, si y solo si yo ejerzo mi representación como patrocinante letrado. ¿Por qué? Porque ese escrito tiene que estar firmado por la parte. Entonces, en definitiva, ahí se sube como formato PDF porque figura el escrito real firmado por la parte, escaneado y subido, y aparte también lo formalizo subiéndolo en el cuerpo de la presentación electrónica como una presentación electrónica. ¿Sí? Entonces,
También varía la forma en la que se presentaba la demanda, porque antes, ¿cómo hacía yo para iniciar una demanda? Llevaba el escrito con todos los requisitos que se tenían que cumplir, ¿a dónde? A la Receptoría General de Expedientes, ¿sí? Que estaba en tribunales. Hoy en día eso no existe más, sino que dentro del token, ¿sí? Que es el sistema de presentaciones electrónicas que tenemos hoy, existe una solapa particular que dice inicio de causas. ¿Vieron algo de eso? O sea, ¿alguna vez vieron cómo funciona en las presentaciones electrónicas? ¿Sí? Bueno, si quieren, igualmente, podemos... No sé si alguien quería decir algo, no quiero interrumpir. No, que sí, que lo vimos el otro día. Ah, listo, perfecto. Porque para que ustedes tengan una idea cómo se hace eso, si quieren igual les subo alguna foto o algo, cuál es la solapa que corresponde y cuáles son todos los requisitos que hay que cumplir y los elementos que hay que llenar, ¿sí? Para poder presentar esa demanda totalmente distinto a lo que uno estaba acostumbrado antes. Entonces, los requisitos de tipo formal, yo se los menciono, pero sería el 118 del Código Procesal, que hoy queda un poco obsoleto. Digamos que lo más importante de ese artículo es lo que se refiere al encabezado, ¿sí? Que eso sí sigue vigente, en conjunto con el cumplimiento de la acordada 3975 y dos requisitos más. El formulario de receptoría, que en realidad el formulario de receptoría no es más que llenar todos los casilleros que nos da la solapa de inicio de causas. Y por último, el acta de cierre de mediación, en tanto y en cuanto la misma haya tenido lugar. Bien, ¿hasta acá alguna duda? No sé qué hora es, 10 y 20. Bien. Con esto terminaríamos la parte de los requisitos, es decir, de todo lo que tenemos que verificar para que ese escrito esté presentado correctamente. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la presentación? Es decir, ¿qué implica o qué efectos tiene la presentación de una demanda? Tiene efectos de dos tipos, efectos sustanciales y efectos procesales. Es decir, que tiene efectos sobre normas de fondo y efectos también sobre el proceso. ¿Cuáles son los efectos sustanciales más relevantes? Yo siempre menciono tres, podríamos tener más y me parece que los tres más significativos son los que hacen a la prescripción, a la caducidad de ciertos derechos y a las medidas precautorias. ¿Por qué a la prescripción? Porque ¿qué efecto tiene la interposición de la demanda? Que interrumpe la prescripción de la acción. Ojo, porque este es el principio general y está claro, pero ojo con dos artículos del Código Civil y Comercial. ¿Por qué digo Código Civil y Comercial? Porque como es un efecto de tipo sustancial, estamos hablando de derecho de fondo, ¿sí? Para que no se confundan. Aparte, esto lo vimos en la primera parte, para que lo traten de tener un poco más aceitado. Con lo que prescribe el artículo 2541 y 2542, que habla de la posibilidad de que esa prescripción se encuentre suspendida por la interpelación extrajudicial o mismo por la mediación. Esto no es que es una excepción al efecto que tiene la interposición de la demanda. Simplemente digo que por más de que la demanda interrumpa la prescripción, tal vez esa prescripción o ese plazo ya se encontraba suspendido por efecto de la interpelación extrajudicial o por la mediación, ¿sí? Que son esos dos artículos que les mencioné, 25, 41 y 42. ¿Bien? Esto igualmente es muy finito, entiendo que nadie les va a preguntar eso, pero para que ustedes tengan idea y puedan jugar con la diferencia de la suspensión y de la interrupción de la prescripción.
Como segundo efecto tenemos la caducidad de ciertos derechos, es decir, que la interposición de la demanda impide que caduquen ciertos derechos. Es el ejemplo del artículo 207 del Código Procesal. ¿Qué es lo que dice el artículo 207? Que se puede solicitar una medida cautelar previo a interponer la demanda, pero la misma caducará en tanto y en cuanto no se interponga la demanda en el plazo de 10 días desde que se haya solicitado. Es decir, que la interposición de la demanda impide que caduquen o que caduque, ¿sí?, el pedido de medidas cautelares. Y por último, el que hace a las medidas precautorias. ¿Por qué? Porque muchas veces, así como el artículo 207 te da la posibilidad de poder plantear una medida cautelar previa a la interposición de la demanda, hay otras medidas cautelares que necesitan que la demanda esté interpuesta para poder solicitarla, como es, por ejemplo, el pedido de administrador judicial, lo que sería el interventor. Por ende, la interposición de la demanda me permite a mí poder hacer viable una medida precautoria. Y por otro lado tenemos efectos de tipo procesal, es decir, los que exclusivamente se refieren al proceso. Entre ellos, ¿cuáles tenemos? El que hace a la competencia, a la recusación sin causa y la confesión. ¿Por qué respecto de la competencia o por qué incide en la competencia? Porque fija para el actor la competencia del juez o la prórroga en el caso de que el actor así lo haya decidido y se cumplan los requisitos para que proceda. ¿Bien? También incide en la recusación sin expresión de causa. ¿Por qué? Porque se pierde con la interposición de la demanda ese derecho si no se ejecutó contemporáneamente con ella. Obviamente estamos hablando para el actor, ¿no? Porque es el que en ese momento perdería la posibilidad. Profe, ¿puedes repetir eso? Sí, que una vez interpuesta la demanda, si no se ejecutó contemporáneamente con la demanda la recusación sin expresión de causa, se pierde esa posibilidad para el actor, porque ¿cuál es el momento que tiene el actor para poder recusar a un juez sin expresión de causa? La En el interposición momento de la de la demanda. interposición de la demanda. Exactamente. Entonces se pierde esa posibilidad con la interposición si en ese momento no lo hizo. Y por último, la confesión. ¿A qué se refiere con la confesión? Que la interposición de esa demanda y la exposición de los hechos que se vuelcan en la misma importan para el actor la confesión de esos hechos lícitos que se mencionan en la misma. Es decir, que todo lo que se exponga en ese escrito de demanda importa para el actor la confesión de esos hechos. Es decir, no se puede después contradecir con lo que ya denunció. ¿Bien? Pueden leer de algún lugar y pueden encontrar más y está perfecto. Yo tampoco voy a estar relatándoles de más porque no les quiero hacer perder tiempo. Si encuentran más, no es que esté mal, está perfecto, pero esto es simplemente para que abran la cabeza y vean que la interposición de la demanda tiene un montón de efectos y no del mismo tipo, es decir, tienen efectos sustanciales y también efectos procesales, ¿sí? Y que en su caso, al verlos, puedan identificar de qué tipo de efectos estaríamos hablando. Después hay algunas cuestiones, a mí ahora en esta parte me gusta más trabajar con el código, porque la idea es que ustedes puedan estudiar a partir de ahí, ¿sí? Si ustedes, esto no me lo preguntaron, pero se los digo por si les interesa, si pueden estudiar de un código comentado, mejor. O sea, la realidad es que todo lo que van a ver ahora son artículos
¿sí? Obviamente algunos van a necesitar más explicación que otras, y en algunos casos es así porque el artículo está redactado confuso o porque se está refiriendo a una cosa y a otra y queda mezclado, que ahora vamos a ver que hay un ejemplo de ese tipo. Entonces, si pueden estudiar con un código comentado mejor, porque no van a encontrar mejor lugar que ese para entender las cosas. Entonces, de lo que es la parte o el capítulo de demanda, ¿cuáles son las cuestiones más relevantes? Primero que todo, el artículo 332. ¿Qué dice? O sea, ¿de qué habla? El artículo dice que la prueba documental se tiene que acompañar con la demanda, con la contestación y la reconvención, siempre, en toda clase de juicios. ¿A qué se refiere con esto? Cuando yo interpongo la demanda, no me alcanza, por decir así, con el escrito de demanda, sino que sí o sí el momento para acompañar o para adjuntar la prueba documental es con la demanda, la contestación o la reconvención. Es decir, que si yo no acompañé la prueba documental en ese momento, la parte pierde el derecho de hacerlo en lo sucesivo. Salvo un caso que ahora vamos a ver. Pero el principio general es ese. Es decir, que en todos los procesos de conocimiento, no importa si estamos hablando de ordinario, sumario o sumarísimo, siempre se acompaña la prueba documental con los escritos introductorios. Se los remarco porque es sumamente importante. Muy bien, ahora, ¿a qué se refiere esta documentación? Es decir, ¿de qué documentación estamos hablando? Porque lo primero que se nos viene a la cabeza es que esa prueba documental se está refiriendo a aquella que está fundando o corroborando los hechos en los cuales se basa la pretensión. Obvio, ese sería el caso más normal. Toda aquella prueba documental que respalde los hechos, ¿sí?, que justifican mi pretensión. Pero también se está refiriendo a otros documentos y que también es el momento oportuno para presentarlos. ¿Que cuáles son? Aquellos que corroboran la identidad de quien se presenta y el carácter en el que lo hace, es decir, del actor, es decir, la identificación del actor, por ejemplo el DNI, y también el carácter en el cual se está presentando, es decir, si lo hace por derecho propio o en representación. Por ende, si lo hace en representación, deberá acompañar la documentación que acredite la representación que detenta sobre quien resulta ser el verdadero legitimado activo. También será, si estamos hablando de una persona jurídica, del estatuto, ¿sí? Es decir, nos tenemos que centrar en cada legitimado o actor o demandante y verificar cuál es la documentación respaldatoria que yo necesito para acreditar su carácter y, en su caso, bueno, la identidad del mismo. Y también hay un caso más que tiene que ver con el patrocinio. Es decir, que si el representante legal, es decir, el abogado del demandante, se presenta como apoderado, también será el momento oportuno, es decir, conjuntamente con la demanda, para acompañar el poder que acredite que es apoderado del actor. Ahora, si volvemos al primero que les di, es decir, la documentación que respalde o corrobore los hechos en los cuales se funda la pretensión, pueden suceder tres cosas. Que la documentación esté en manos de la parte que la acompaña, lo cual sería el caso más simple, porque básicamente yo lo único que hago es acompañar esa prueba y quedaría incorporada en el proceso. Pero pueden darse dos situaciones más, que surgen de lo mismo, que es que yo no cuente con esa documentación, pero sepa que exista. Pero sepa que exista porque está en manos de la contraparte, es decir, de quien resulta demandado, o está en manos de un tercero ajeno al proceso, que puede ser un contador, una entidad bancaria, un registro.
Entonces la pregunta que surge ahí es, bueno, si yo no tengo la documentación, no la puedo acompañar, entonces en definitiva no puedo hacer nada. Sí, bueno, pero el artículo 332 me dice que el momento de acompañarla es con ese escrito. Si yo no la acompaño, pierdo la posibilidad. Bueno, ¿cómo se subsana esa situación? Lo que yo hago es denunciar la existencia de ese documento, individualizarlo y detallarlo de la mejor manera posible, y, según sea el caso, es decir, si lo tiene la contraparte, intimar a la otra parte a que presente esa documentación que detallé. ¿Y cómo se realiza? Es decir, mediante qué medio de notificación se le pide a la contraparte que traiga esa documentación. Alguien hable, que me siento como muy sola hablando. Todavía no vimos notificación. Ah, bueno, listo, se los resuelvo. Se lo va a notificar por cédula, es decir, que ese pedido se formaliza por cédula. Y si vamos al otro caso, la primera parte es igual, es decir, yo sé que lo tiene alguien, que es un tercero ajeno a ese proceso. Entonces, ¿qué hago? La individualizo, porque el momento de acompañar la prueba documental es con la demanda. Entonces digo, sí, no sé, estoy hablando de un libro de la sociedad o de una determinada resumen bancario, no sé, lo que sea. Entonces, esa documentación que sé que lo tiene un tercero, ¿cómo hago? La individualizo y también tengo que solicitarle al juez que intime a ese tercero a que traiga la documentación detallada. ¿Cómo se intima a ese tercero a que traiga la documentación? Mediante un oficio. Es decir, que varía el medio que se emplea para notificarlo y básicamente intimarlo. Bien, esto lo van a ver mejor cuando vean prueba, pero bueno, como se choca un poco, se los menciono. Entonces, van a decir, bueno, me acaba de decir una cosa que no tenía forma de que no sea así, porque les estoy tratando de machacar que el 332 me dice que el único momento oportuno para acompañar o agregar prueba documental es con el escrito de demanda, contestación y reconvención, y después viene el artículo 334. ¿De qué habla el artículo 334? De aquellos documentos posteriores o anteriores desconocidos. Entonces, ¿qué es lo que plantea el artículo? Primero que todo, sienta el principio general que yo les acabo de decir, que después de interpuesta la demanda, no se van a admitir al actor documentos, salvo, y acá nos trae las dos excepciones posibles, que el mismo, es decir, que ese documento tenga fecha posterior, es decir, que resultaba imposible acompañarlo a la demanda porque el mismo no existía. Es decir, que si tiene fecha posterior, se me permite a mí acompañarlo, aun cuando la demanda ya está interpuesta. O que sea anterior, o sea, que yo tenía la posibilidad de traerlo, o sea, de acompañarlo, para hablar bien, de acompañarlo o de agregarlo con la demanda, pero bajo juramento se dice no haber tenido conocimiento de ellos. Es decir, se acompaña, es de fecha anterior, pero la parte, o el abogado, bueno, no tenía conocimiento de la existencia de ese documento. Y se presta juramento de que efectivamente eso que se está diciendo es así. Entonces, ¿qué pasa con ese documento que se agrega con posterioridad? Sí o sí hay que darle traslado a la contraparte de ese documento que se incorpora o de que se agrega. ¿Por qué? Primero, para ejercer el derecho de defensa, es decir, sí o sí cualquier documento que se esté agregando, la otra parte lo tiene que conocer a los fines de que se pueda defender. Es decir, puede ser que tenga algo para decir respecto de ese documento. Pero también se le tiene que dar traslado porque se puede oponer sobre todo a aquel documento que sea anterior,
es decir, que ya existía al momento de interponer la demanda, se puede oponer a la incorporación de ese documento sosteniendo que el actor efectivamente lo conocía. Bueno, eso va a tramitar por incidente, es decir, esa discusión respecto a si el actor conocía o no conocía ese documento, tramitará por incidente. Y según cuál sea lo que el juez resuelva, se tendrá por incorporado o no. ¿Hasta cuándo, es decir, hasta qué momento procesal se puede incorporar un documento que cumpla con estas características? Es decir, que sea posterior o que sea anterior desconocido. Hasta el llamado de autos para sentencia. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Después tenemos el artículo 333. Yo se los doy desordenados en realidad porque me parece que queda mejor para la explicación articulárselos de cierta manera. Es un poco confuso cuando ustedes lo ven porque queda como que no se entiende muy bien a qué se refiere. El artículo habla de los hechos no considerados en la demanda. ¿A qué se refiere con esto? Puede suceder que el demandado, cuando se le da traslado de la demanda y ejerce su derecho de defensa contestando, que después lo vamos a ver, que sería el artículo 354, incorpora como defensa hechos no considerados en la demanda. ¿A qué se refiere? Son hechos modificativos o extintivos. Es decir, que pueden generar una modificación sustancial en la pretensión planteada por el actor, porque son hechos que modifican la pretensión planteada por el actor, o extintivos, es decir, que en el caso de que sean ciertos, incluso podrían extinguir la pretensión planteada, es decir, que podría no tener lugar lo planteado por el actor. Entonces, ¿a qué se refiere el artículo 333? Que cuando el demandado en la contestación de demanda incorpora hechos modificativos o extintivos, de eso hay que darle traslado a la actora. ¿Para qué? Para que ejerza su derecho de defensa y en el plazo de 5 días se expida respecto a estos hechos no considerados en la demanda. ¿Bien? Obviamente habla de prueba documental y demás, porque si el demandado cuando incorpora hechos no considerados en la demanda, ¿con qué se va a tener que sustentar? Con prueba documental, que el momento para acompañarla es con la contestación de la demanda. Entonces, del hecho no considerado en la demanda y de la prueba documental que acompañe en su caso para justificar o fundamentar ese hecho incorporado, se le va a dar traslado a la actora para que ejerza su derecho de defensa. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Lo repito o modificamos la manera de...? Tal vez hacemos mención de nuevo cuando veamos contestación de demanda, que van a tener el hilo conductor de cómo viene el proceso armado en la cabeza, y volvemos a hablar de los hechos no considerados en la demanda para que lo tengan en la línea de tiempo. ¿Sí? Es como que este artículo se va muy para adelante, porque estamos hablando de todo lo que tiene que contener como requisitos el escrito introductorio, y de repente en el medio me están hablando ya de que el demandado contestó, de que a la actora le están dando un nuevo traslado, y se vuelve un poco confuso. Tal vez está bueno, yo se los menciono porque está acá, pero está bueno estudiarlo cuando ven contestación de demanda, para que puedan ir un poco más en tiempo. Después tenemos el artículo 331, que habla de ampliación de demanda. En realidad, este es uno de los artículos que presta bastante confusión, porque el 331 mezcla dos conceptos que son totalmente distintos, que tienen tiempos distintos, límites distintos y que implican cosas diferentes. Entonces, el 331 dice que el actor puede modificar la demanda antes de que pueda ser notificada, y habla de ampliación, pero después habla de modificación. Entonces, el 331 contiene dos supuestos diferentes. Primero,
la posibilidad de que la demanda sea modificada. Y un supuesto distinto, que también está permitido, es que esa demanda se pueda ampliar. ¿Qué significa cada cosa? La modificación tiene lugar cuando el actor, por ejemplo, cayó en algún error, es decir, que consignó mal el domicilio del demandado, por ejemplo, o se equivocó cuando consignó determinados datos o determinadas fechas. Es muy amplio el espectro de error. O incurrió en alguna omisión, este generalmente es el más común, que se olvidó de ofrecer algún medio de prueba, o se olvidó de acompañar algún documento. Esto, se los repito, lo van a ver cuando vean prueba, pero es sumamente importante que entiendan la diferencia de agregar o acompañar prueba documental y ofrecer el resto de los medios probatorios. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento va a depender de un acto más que tiene que ver con el proveimiento. Es decir, que yo ofrezco, pero el juez en definitiva es el que me habilita a mí, mediante el proveimiento de prueba, a que esos medios probatorios se puedan producir. ¿Sí? Y el ofrecimiento varía según de qué tipo de proceso estemos hablando. El ofrecimiento en el juicio ordinario es una vez que se haya abierto la causa a prueba, dentro de los primeros 10 días, y el ofrecimiento en un juicio sumario y sumarísimo se da con los escritos introductorios, es decir, con la demanda, la contestación y la reconvención. Diferente a la prueba documental, que se acompaña o se agrega siempre con la demanda, contestación y reconvención. ¿Bien? Entonces, volviendo, modificación, cuando el actor cae en algún tipo de error, la consignación de cualquier tipo de dato, o en alguna omisión, que para mí es el más común, es decir, se ofreció, por ejemplo, en un juicio sumario, de ofrecer algún medio de prueba, o de acompañar algún documento, o quiera mejorar ciertas cosas. O sea, básicamente, porque quiere, porque el actor es dueño de ese proceso hasta la notificación de la demanda. Por ende, la puede modificar, siempre respetando límites, que tiene que ver con no cambiar el objeto del proceso, o sustituir al demandado, ¿sí? Lo que se puede es ampliar a los sujetos que conformarán esa parte, pero si lo quiere sustituir ya estaríamos hablando de otra demanda. Entonces, la modificación, ¿se puede, no se puede? Sí, se puede. La primera pregunta es ¿hasta cuándo? Hasta que la demanda se le notifique al demandado. Es decir, hasta la notificación de la demanda. ¿Y cómo se hace? Se acompaña un nuevo escrito en donde se dice qué es lo que se viene a hacer, que se viene a modificar la demanda. Después se detalla respecto de qué, y en su caso se acompañará prueba documental si es que resulta pertinente. ¿Bien? Siempre con los límites, es decir, la modificación tiene los límites que yo les comenté recién, sobre todo con la modificación del objeto, ¿sí? Es decir, será modificación en tanto y en cuanto el objeto procesal o la pretensión no sea diferente. Y por otro lado tenemos lo que se llama ampliación. La ampliación de demanda se refiere al vencimiento de nuevos plazos o cuotas de una misma obligación. Es decir, que el objeto y los hechos son los mismos, solamente que con el paso del tiempo hay un vencimiento de nuevas cuotas respecto a la misma obligación. Entonces, si a mí el código no me permitiera ampliar demanda, yo tendría que iniciar tantas demandas como cuotas se vayan venciendo con el tiempo. Entonces, como esas cuotas o plazos
conforman una misma obligación, a mí se me permite ampliar demanda por una cuestión de economía procesal y de practicidad, e incluso por una cuestión de seguridad jurídica, porque como estamos hablando de una obligación madre, y que todas esas cuotas vienen de la misma, no puede caer en diferentes jueces cada una de esas obligaciones que yo le estoy reclamando a la otra parte. ¿Sí? O sea que es totalmente distinto hablar de una modificación a una ampliación, porque se refiere a supuestos diferentes. Entonces, ¿cómo se hace? Es decir, ¿cuál es la manera en la que se vuelca procesalmente la ampliación de demanda? Lo mismo, se presenta un escrito en donde se amplía la demanda por el plazo o por los nuevos plazos que ya se encuentren vencidos y funcionaría, o sea, siempre hay que tener la cabeza como una demanda, porque sí o sí hay que acompañar toda la documentación que respalde estos nuevos vencimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como son obligaciones periódicas, en el sentido de que a veces pueden surgir cuestiones distintas respecto a cada una de esas obligaciones que vence, sí o sí, de esta ampliación hay que darle traslado a la otra parte para que ejerza su derecho de defensa, porque tal vez tiene algo para decir respecto a estos nuevos plazos que vencieron. Por ejemplo, podría oponer pago, prescripción, quita, novación, es decir, cualquier tipo de defensa que no correspondería a un plazo anterior, pero sí a uno nuevo. Entonces, sí o sí hay que darle traslado respecto a cada una de las ampliaciones que plantee la parte actora. ¿Hasta qué momento, es decir, la oportunidad hasta la cual se puede ampliar demanda? ¿Es igual o es distinta que la modificación de la demanda? Es totalmente distinta. La modificación de la demanda dijimos que es hasta la notificación de la misma, y la ampliación de la demanda puede ser hasta el llamado de autos para sentencia. ¿Cómo vamos a ver? No nos queda mucho tiempo. Bien, después el código recepta en el artículo 335 un caso que yo particularmente no vi nunca, que es la posibilidad de interponer demanda y contestación conjunta. Es decir, el código permite, aplicando, entiendo yo, el principio de economía procesal, la posibilidad de que en un mismo acto, actor y demandado, de común acuerdo, planteen el escrito de demanda y el escrito de contestación de manera conjunta, es decir, en el mismo momento, cumpliendo y siempre teniendo en cuenta lo que prescribe el artículo 330 y en este caso también el 354, porque el escrito de contestación tendrá que cumplir con los requisitos de este último. En ese caso, el actor, sin más, ¿qué va a hacer? Va a establecer si existen hechos conducentes y controvertidos, por lo tanto, abrirá la causa prueba o dictará una resolución en la cual se abrirá la causa prueba, o entenderá que la cuestión es de puro derecho y directamente esta etapa intermedia, que sería la probatoria, no se da y se llaman autos para sentencia para posteriormente resolver. En estos casos, las audiencias son fijadas con carácter preferente. Digamos que esto tendría lugar porque se entiende que si actor y demandado están presentando demanda y contestación conjuntas, habría más posibilidades de conciliar. Yo particularmente no lo vi nunca, pero bueno, se da la posibilidad y supongo que en alguna situación se debe haber dado, ¿sí? Distinto, no confundan esto con la homologación de acuerdos, ¿sí? Es decir, que se llega a un determinado acuerdo y se presenta para homologar un acuerdo entre partes. O sea, acá estamos hablando del escrito de demanda y de contestación presentados de manera conjunta. Muy bien. Después tenemos lo que se llama el rechazo in limine, que es el artículo 336. Es decir, el código le da la posibilidad al juez de que si el escrito de demanda no cumple con
los requisitos, es decir, que no se ajusten a las reglas establecidas por el ordenamiento legal, le permita rechazar in limine esa demanda, es decir, que directamente no le da trámite y no le va a dar traslado de la misma a la parte demandada. Es un instituto sumamente restrictivo. Es decir, realmente para que el juez pueda rechazar in limine una demanda, tiene que hacer referencia al defecto que adolece y siempre se mira con carácter muy restrictivo porque se está dejando sin la posibilidad al actor de poder, en definitiva, poner en marcha el aparato jurisdiccional. O sea, acceder a la justicia sí en un primer tramo, es decir, en esa primera etapa de, en definitiva, poder plantear la pretensión, pero le está cortando la posibilidad de obtener una sentencia, aún siendo favorable o desfavorable. Eso sabemos que no está directamente ligado a la posibilidad de este derecho de acción, pero es bastante controvertido, y es muy controvertido en doctrina y jurisprudencia la posibilidad de rechazar in limine. Lo cual, por ejemplo, se diferencia de lo que es la excepción de previo y especial pronunciamiento por defecto legal. Cuando lo vean, tal vez les va a sonar parecido. Sin embargo, la excepción de previo y especial pronunciamiento por defecto legal, en la forma en la que se propuso la demanda, da una solución distinta porque le permite al actor poder reparar aquellos defectos que tenga esa demanda para que pueda ser encausada de buena manera. Acá en el rechazo in limine no se da ninguna chance y en definitiva no se le da trámite a la misma. Generalmente está más ligadas a cuestiones de que la demanda sea improponible o que estemos hablando de una causa ilícita, ¿sí? A cuestiones más de fondo. O sea, que tengan que ver con lo que da origen a esa pretensión, a la relación jurídica entre las partes. Y por último tenemos el traslado de la demanda, que es el artículo 337. ¿Qué es lo que dice el artículo 337? Que una vez interpuesta la demanda, con todos los requisitos y todo lo que vimos hasta recién, el juez en su primer despacho tendrá por presentada a la parte actora, por constituido el domicilio, por agregada la prueba documental y todas aquellas cuestiones que hagan a cada uno de los procesos en particular, y ordenará el traslado de la demanda a la contraparte. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda ejercer su derecho de defensa. Entonces, ¿cómo se da este traslado de la demanda? ¿Cómo se materializa el traslado? Mediante una notificación. Cuando vean notificación, les va a cerrar un poco más lo que yo les estoy diciendo. Esa notificación de la demanda, ¿mediante qué instrumento se hace? Mediante una cédula. Entonces se notifica por cédula al demandado de esa demanda. En estos 15, porque con esto terminaríamos demanda. Obviamente yo les doy dentro de lo que es el Código Procesal, tienen algunos apartaditos más, pero lo más relevante para que lo tengan bien conciso. Vamos a arrancar con la clase de contestación de demanda, así vamos adelantando un poco y en la siguiente partimos de ahí. ¿Bien? Si hablamos de contestación de demanda, porque tal vez el programa dice directamente contestación, y para que ustedes lo vean un poco mejor, porque hay muchas posibilidades, tal vez la mejor manera de estudiarlo es cuáles son las actitudes que puede tomar el demandado cuando se lo notifica de una demanda en su contra. Es decir, ¿qué opciones tiene el demandado al momento de recibir una cédula de notificación que implique, o sea, que se le esté notificando la demanda? Primero podría no presentarse. O sea, esa puede ser una de las actitudes a tomar. Es decir, que esté debidamente notificado, pero que él decida no presentarse. O, bueno, pueden ser un sinfín de situaciones. Puede ser que la decisión sea no presentarse o que ese sea el domicilio que tenga denunciado
y que no viva más ahí, pero nunca haya denunciado el cambio de domicilio, ¿sí? Pero en definitiva la actitud procesalmente asumida es la de no presentarse a contestar demanda. Esa podría ser la 1. Lo cual después, que también lo vamos a ver, puede dar o puede generar un planteo por parte de la actora de la rebeldía, es decir, del pedido de rebeldía, ya que el demandado, que estando debidamente notificado, no se presentó. La segunda actitud que podría tomar es presentarse, constituir domicilio y no contestar demanda. ¿Por qué? Porque en realidad, si vamos un poco más adelante, el artículo 353 que habla de plazo, hace referencia al plazo, pero usa una palabra muy particular al principio del artículo y dice que el demandado deberá contestar demanda en el plazo de 15 días. El demandado no debe contestar demanda. ¿Por qué? Porque el demandado tiene una carga, no una obligación. Entonces, en definitiva, es una decisión del demandado, estando obviamente debidamente notificado, si no, la herramienta a utilizar sería otra. Es una decisión de él contestar o no contestar demanda. O sea que podría presentarse y no contestar. La otra opción que tiene es efectivamente presentarse y contestar demanda, simplemente. Sí, Melissa, decime, interrumpime, tranquila. Sí, profe, porque no entiendo a lo que se refiere cuando habla de presentarse. Yo pensaba que eso era como contestar la demanda. No, porque vos te podés presentar y decir que venís a este proceso, constituís domicilio, venís con un letrado patrocinante y no contestar demanda. Ah, ok, ok. Listo. ¿Sí? O sea, contestar demanda es un acto procesal que el demandado tiene la carga de realizar, es decir, que podría no hacerlo, pero podría presentarse igual. Ahora, estamos hablando de un caso muy de laboratorio, muy teórico. ¿Es lo que generalmente sucede? No, la verdad es que si se va a presentar, va a ejercer una defensa. Pero para que ustedes puedan diferenciar que el presentarse no implica contestar demanda, ¿sí? Ok, ok. Gracias. No, de nada. Incluso podría presentarse y podría ejercer alguna de las otras opciones que vemos acá y no contestar demanda igual, porque el 353 utiliza un término que es equivocado en cuanto a la obligación que en realidad no tiene el demandado. ¿Qué otra opción tiene? Presentarse y oponer excepciones previas, ¿sí? Que generalmente también en el mismo acto se contesta demanda, pero una cosa no implica la otra, es decir, que oponga excepciones previas no implica que esté contestando la demanda, sino oponiendo una determinada excepción. Conjuntamente lo más normal es que al mismo tiempo conteste demanda. ¿Por qué? Porque ¿cómo son los plazos? ¿No vieron ustedes? Bueno, sí, si vieron actos lo deben haber visto, ¿no? Cuando vieron, o sea, no hablaron de perentoriedad de los plazos. Los plazos son perentorios, ¿por qué? Porque las partes tienen determinados días o un determinado plazo para cumplir con los actos procesales. Una vez que ese plazo finaliza, yo no tengo posibilidad en lo sucesivo de cumplir con ese acto procesal. Eso es consecuencia de la aplicación del principio de preclusión. ¿Bien? O sea, principio de preclusión lo bajamos en el Código Procesal a la perentoriedad de los plazos. Entonces, si yo opongo una excepción de previo y especial pronunciamiento, el plazo que yo tengo para contestar demanda no se suspende. Entonces, generalmente cumplo con los dos actos en el mismo momento, ¿sí? Obviamente, igual, el plazo que yo tengo para contestar demanda siguen siendo 10. Lo digo por una cuestión de 15, 10 o 5, ahora lo vemos. Lo digo por una cuestión de practicidad. Otra de las posibilidades que tiene el demandado es presentarse, contestar demanda y reconvenir. Y por último, es presentarse y allanarse. Se los repito, se los paso en limpio por si les llega a faltar alguno. Pueden no presentarse, lo cual, si está debidamente notificado, puede generar con posterioridad un planteo de la parte actora para pedirle la rebeldía al demandado. Puede presentarse y no contestar, puede presentarse y contestar demanda,
puede presentarse y oponer excepciones previas y contestar subsidiariamente, puede presentarse y contestar y reconvenir, y por último se puede allanar. ¿Bien? Todos estos institutos los vamos a ir viendo. Excepciones previas lo van a ver con la doctora Pereira, el resto lo vamos a ver ahora. Bueno, rebeldía, seguramente la clase que viene no vamos a llegar. Entonces, ¿qué es la contestación de la demanda? Es el acto procesal por el cual el demandado se opone a la pretensión del actor. Y él opone su propia pretensión, que es una sola. O sea, en la contestación de demanda, lo único que ustedes tienen que pensar es que el demandado lo que pretende es que se desestime la demanda. Por ende, lo que busca el demandado cuando contesta es el rechazo de la demanda planteada por el actor. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces hacen el trabajo, es muy normal, no es que esté mal, sino que hacen el trabajo práctico y contestan demanda, pero están reconviniendo, sin decir que están reconviniendo, sino que creen que esa contestación implica reconvenir. No. Por eso lo importante de entender qué es lo que busca el demandado cuando contesta demanda. No es traer su propia pretensión o intentar que el actor resulte vencido sobre lo que pretendió el demandado. No, lo que busca el demandado cuando contesta la demanda, si solamente contesta, es que se rechace el planteo del actor. Si después de contestar reconviene, es porque está sumando una nueva pretensión en ese proceso. Pero eso no es contestar, es reconvenir. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces siempre tengan como guía que lo que hace el demandado cuando contesta demanda es oponer a la pretensión del actor su propia pretensión, que no es más que buscar el rechazo de la demanda. ¿Bien? Entonces, si nos metemos dentro del código, lo primero que tenemos es el artículo 353 que habla de plazo. Habla de plazo y mezcla con esto que yo les dije hace un rato, que dice que el demandado debe contestar la demanda en un plazo de 15 días. Bueno, el artículo tiene como bastantes cuestiones para hacer hincapié. En realidad ya dijimos que el actor no debe, sino que puede contestar demanda porque el demandado tiene una carga y no una obligación. Y lo de los 15 días está reservado o solamente aplicaría para un tipo de proceso de conocimiento que es el ordinario. Entonces no se queden solo con ese artículo, sino que el demandado tiene para contestar 15 días si estamos hablando de un ordinario, 10 si es un sumario, 5 si es un sumarísimo. ¿Bien? Y ya se los mencioné, pero lo decimos de nuevo, estamos hablando de un plazo perentorio por el principio de preclusión. Es decir, que es ese plazo que tiene en el caso de que no lo utilice, es decir, que si en esos 15, 10 o 5 no contesta demanda, en lo sucesivo no podrá contestarla. Es decir, que pierde el derecho a contestar. Desde ese momento, es decir, desde que se cumple con la contestación, queda integrada la relación procesal. Es decir, que fija de manera definitiva el marco del debate. Y sobre todo, algo muy importante, la existencia de hechos conducentes y controvertidos. Bien. Bueno, les voy a dar el 354, que es bastante importante, y después cualquier cosa lo vemos de nuevo en la otra clase. Para contestar demanda, el artículo que hay que tener, digamos, analizado, o sea, el requisito a cumplir, es el artículo 354. Además de algunas otras cuestiones formales que después mencionaremos. Pero el artículo 354 funciona como el 330 para la demanda. El 354 está dividido en dos partes, que tratan, dentro de lo que es contestación, dos cosas diferentes. La primera parte se refiere a excepciones no previas, es decir, excepciones y defensas que no tengan carácter previo.
Es decir, que no sean las enumeradas en el artículo 345. ¿Cuál es la diferencia? Que las excepciones de previo y especial pronunciamiento se tienen que resolver antes de la sentencia definitiva, ¿sí? Y las excepciones que no tienen carácter previo, o excepciones y defensas, son aquellas que utilizará el demandado para contestar demanda, pero que no necesitan ser resueltas antes de la sentencia, sino serán aquellas que después harán al debate de la cuestión, ¿sí? Es decir, que integran esa relación procesal y esa discusión que existirá entre actor y demandado y que cada uno deberá probar. Bueno, decís, bueno, ¿cuáles son? Podría ser algún hecho modificativo, es decir, que modifique esa pretensión, como sí, por ejemplo, yo recibí ese dinero que la parte actora ahora me está pidiendo, pero en realidad yo lo recibí no como un préstamo, sino como una donación. Es decir, que cambia, es decir, es un hecho modificativo de esa pretensión. Por ende, sería una defensa que después el demandado tendrá que probar. O por ejemplo, la excepción de incumplimiento, que es el artículo 1031. Yo no cumplí porque previamente la otra parte no cumplió con una obligación a su cargo. Bueno, también es una defensa que tendrá que probar, ¿sí? O, por ejemplo, prescripción, pero que no resulte manifiesta. ¿Por qué? Porque el artículo 345 habla de prescripción como una excepción de previo y especial pronunciamiento, pero será excepción previa siempre y cuando sea manifiesta. Si no lo es, funcionará como una excepción no previa. Lo más importante del 354 es la segunda parte del artículo, que esto hay que aprendérselo y sobre todo entender a qué se está refiriendo, porque generalmente se pregunta mucho. Entonces, ¿qué es lo que dice el primer inciso de la segunda parte del 354? Que yo se los mencioné hace un rato. Que el demandado tiene la necesidad, o sea, cuando contesta demanda, tiene que negar o reconocer categóricamente cada uno de los hechos alegados por la parte actora. ¿Bien? Cada uno de los hechos a la cual el actor le asigna una determinada consecuencia jurídica, el demandado cuando contesta los tiene que negar o reconocer categóricamente. ¿Por qué la importancia? Porque tiene una consecuencia el hecho de no negar o reconocer categóricamente cada uno de ellos. ¿Cuál va a ser? Es decir, que en caso de silencio evasiva o negativa general, es decir, silencio que no se expida respecto a un determinado hecho, evasiva, es decir, que no hace una negación categórica, ¿sí? O sea, que no queda claro si lo está negando o no, o una negativa general, es decir, que viene y dice niego todo, bueno, no sirve. La consecuencia es que el juez podrá tener por reconocidos esos hechos. Es decir, que la valoración del silencio queda reservado al arbitrio judicial. Es decir, que es el juez el que determinará a la hora de dictar sentencia si esa no negativa categórica puede tener por acreditado un determinado hecho. ¿Bien? Y después se refiere a la necesidad de que el demandado, cuando contesta demanda, tiene que también reconocer o negar categóricamente los documentos agregados o acompañados por la parte actora y la recepción de las cartas documento y los telegramas. Es decir, que no solamente tiene que hacer un reconocimiento o una negativa categórica de los hechos, sino de la documentación que acompañó la parte actora y de la recepción de las cartas, documentos y telegramas. Es decir si efectivamente recibió esas cartas que está acompañando la contraparte. ¿Cuál es la consecuencia de no reconocer o negar categóricamente documentos y recepción del intercambio epistolar? Que se tienen por reconocidos para el juez esos documentos y la recepción de las cartas, documento y telegramas.
Es decir, la consecuencia es distinta, es incluso más gravosa, ¿sí? En los hechos, el juez puede tener por reconocidos los hechos, es decir, que queda a su arbitrio determinar el reconocimiento o no de ese hecho, pero en los documentos y en la recepción de las cartas documento se tienen por reconocidos aquellos documentos y cartas documento y telegrama que la otra parte no haya negado categóricamente. ¿Bien? ¿Se entiende? Es lo más importante del artículo 354. Bien. Después la misma segunda parte hace referencia a otra cuestión que tiene que ver con lo que se llama negativa diferida o con reserva. ¿A qué se refiere con esto? Que no están sujetos a la carga de negar categóricamente en la contestación determinados sujetos que vienen al proceso como demandados, que son el defensor oficial y los sucesores universales, solamente. ¿Por qué? El defensor oficial, ¿cuándo dijimos que concurrirá? Cuando yo no puedo identificar al demandado y cumplo con lo que dice el artículo 341, que publico edictos por 2 días y efectivamente esa persona no se presenta, estará a derecho y lo representa el Ministerio Fiscal. En ese caso va a venir el defensor oficial y no va a poder hacer una negativa categórica de los hechos o de los documentos e intercambio epistolar que presenta el actor. Lo mismo que los sucesores universales, porque en definitiva los sucesores universales son los herederos de aquel que, o sea, del cual yo estoy demandando. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no pueden hacer esa negativa categórica? Porque la realidad es que no formaron parte de la relación jurídica. Entonces van a negar o a admitir categóricamente algo que no saben cómo se dio. Entonces se llama negativa, diferida o con reserva porque se les permite diferir esa negativa categórica hasta otro momento procesal, que es después de producida la prueba. Es decir, no es que se los releva en su totalidad de negar o admitir categóricamente, sino que se les difiere el momento en el cual lo tienen que hacer. Y aplica solamente para esos 2 sujetos. ¿Se entiende o vamos de nuevo? Me dicen, ¿eh? ¿Bien? Bien. Y después, el mismo 354 dice que el demandado tiene que expresar con claridad y con exactitud todos los hechos en los cuales funda su defensa y aplicar el artículo 330 en todo lo que se pueda. Es decir, con la salvedad de lo que establece el 354, en lo restante tendrá que cumplir con el artículo 330, igual que lo hace el actor en su escrito de demanda. ¿Cuáles son los requisitos formales con los que tiene que cumplir? Obviamente, como ya lo vimos, cumplir con la acordada 3975, ¿sí? Para lo que tiene que ver con la forma en la que se realiza el escrito. Y una cuestión fundamental, que ya lo vimos con la demanda, es el artículo 332, es decir, acompañar toda la prueba documental de la cual se intente valer. ¿Sí? ¿Tiene que pagar requisitos fiscales? Sí, pero no todos. Tiene que pagar 2 de los 4 que vimos, que son bono y anticipo. ¿Por qué? Porque la tasa de justicia la paga, en principio, el actor. ¿Sí? Y estamos pasadísimos. No los quiero tampoco agobiar, así que nos queda para ver efectos de la contestación la clase que viene, reconvención, rebeldía, y seguimos sobre todo con las diferencias entre los diferentes procesos de conocimiento. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, ¿te podría hacer 2 preguntitas? Dale. Se me hizo un lío cuando mencionaste que la demanda solamente puede, los documentos acompañantes solo se pueden presentar hasta determinado momento, ¿no? Y después hablaste de modificación de la demanda. ¿No es Sí. contradictorio eso? No, porque si el actor es dueño del proceso hasta la notificación de la demanda, el actor podría acompañar un documento
o sea, después de interpuesta, porque en definitiva el demandado no está notificado de esa demanda. Entonces, hasta la notificación de la misma, el demandado ni siquiera sabe que existe una demanda en su contra. Una vez que esté notificado de la misma, ahí se podrá defender de todo aquello que el actor haya incorporado como hechos y como pruebas respecto de lo cual se tiene que expedir. Está bien. Bueno, y la otra pregunta es, ¿por qué el demandado se presentaría y no contestaría? ¿Cuál es el objetivo? No lo sé. Yo no me puedo meter en la cabeza de la defensa que quiera realizar cada sujeto. Lo que digo es que como está planteada el ordenamiento judicial, no hay una obligación por parte del demandado de contestar. A eso se refiere con lo que yo les digo, que no confundan presentarse con contestar demanda, porque no hay una obligación de contestarla, es decir, que se podría en definitiva presentarse y no contestar. ¿Lo haría? No, la verdad, yo particularmente no lo haría. ¿Sería una buena defensa? Y yo la verdad entiendo que no, para eso directamente no me presento. Ahora, si vos no te presentás, podría la otra parte plantear una rebeldía. Claro, ahora si te presentás y no contestás, ya Sí. no tienes ese instituto de la rebeldía. Exactamente. Pero, por ejemplo, por el artículo 354, en definitiva, tenés otras posibilidades en contra tuyo, que cuáles son, que se pueden tener por reconocidos los hechos, ¿sí? Y reconocidos los documentos y las cartas documento y los telegramas. Ujú. Habría que analizar en cada caso particular qué es lo que uno quiere hacer, o a qué apunta cada persona con la defensa que articula. Ujú. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Profe, yo te quería consultar Sí. si hay algún autor que recomiendes para seguir el código comentado. A mí me gusta mucho Fino Quieto y el código comentado nuevo de Arasi, que Bien, entiendo están los dos en la biblioteca. joya. Bien, Es más, creo que en algún momento con este tema de la pandemia los han subido en PDF. No sé sí, si porque todavía justo estarán. me metí en la página del centro a ver si estaban y no los vi, porque, o sea, estoy con el código así el común y capaz que es Sí. mejor el comentado. Sí, sobre todo porque si estudian por Palacio, que tiene el código de Nación, tienen que después hacer una bajada por cada artículo para ver si coincide o no coincide con lo que dice el de provincia. Pero fíjense, el que tengan o al que tengan acceso va a estar bien, porque el código comentado es muy difícil que no se asusten, no es que si tienen un autor distinto va a estar mal. A lo sumo cualquier cosa, si quieren algún artículo en particular, me lo piden y lo subimos. O le Bien, sacamos una listo. foto y lo subimos como archivo, no hay problema con eso. Perfecto. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, nos vemos la semana que viene. Sí, seguimos a partir de acá. Chao, muchas gracias. Adiós, nos vemos. Gracias, Chau. doctora. Chau. Muy amable. Chau, nos vemos.